Hola, en este vídeo vamos a ver el enlace covalente. Habíamos estado repasando el enlace iónico, ahora nos toca el enlace covalente. Como os decía en otras ocasiones, siempre que estemos hablando de enlaces tenemos que tener muy presente la regla del octeto. Es el motivo por el que unos átomos se enlazan con otros, porque esos átomos quieren alcanzar la configuración de gas noble, que es lo que nos dice la regla del octeto. ¿Cómo hacen esto? Bueno, en el caso del enlace covalente lo hacen compartiendo electrones. Este enlace se produce entre átomos de elementos no metálicos. Cuando tenemos elementos no metálicos que se enlazan unos con otros, lo hacen mediante un enlace covalente. Y lo que hacen es compartir electrones. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginad que tenemos, por ejemplo, átomos de carbono y átomos de hidrógeno. La configuración electrónica del carbono es 1s2, 2s2, 2p2. Y la configuración electrónica del hidrógeno es 1s1. El carbono tiene en su último nivel, que es este de aquí, el nivel 2, el último nivel que tiene ocupado tiene 2 y otros 2, 4 electrones. El hidrógeno tiene en su único nivel, que es el nivel 1, un electrón. Los dos necesitan más electrones para conseguir cumplir la regla del octeto. En el caso del carbono necesita 4 electrones más para conseguir tener 8 electrones. Y en el caso del hidrógeno necesita un electrón más para poder tener 2 en este único nivel energético que tiene y alcanzar así una configuración electrónica como la del gas noble helio, que es al que más se puede parecer. Así que, ¿qué van a hacer? Bueno, para ver lo que van a hacer vamos a dibujar la estructura de Lewis de estos dos átomos. En el caso del carbono, recordad que la estructura de Lewis consiste en dibujar el símbolo del elemento rodeado de tantos puntos como electrones tenga en su último nivel energético. En el caso del carbono tiene 4 electrones en el último nivel, con lo cual habrá que rodearlo de 4 puntos. Y acordaros que poníamos 1 en cada cara, como si fuera un cuadrado. En el caso del hidrógeno, el hidrógeno tiene un único electrón. Así que lo pongo, por ejemplo, ahí. ¿Qué va a ocurrir cuando junte átomos de carbono con átomos de hidrógeno? Pues ocurrirá lo siguiente. El carbono se rodeará de varios átomos de hidrógeno, este es el carbono, con sus 4 electrones, de manera que compartirá con ellos cada uno de los electrones que tiene. Es decir, esta pareja de electrones, que es uno del carbono y otro del hidrógeno, los van a compartir. También este hidrógeno con el carbono comparte otro electrón, y este hidrógeno y este otro. De manera que si ahora contáramos los electrones que tiene el carbono, tendría los 4 que ya eran suyos, más otros 4 que comparten los hidrógenos con él, en total 8 electrones, con lo cual alcanza efectivamente la configuración de un gas noble. Y si a los hidrógenos les preguntamos cuántos electrones tienen ahora, cada uno dirá: yo tengo el electrón que tenía antes, más un electrón que está compartiendo conmigo el carbono, con lo cual el hidrógeno tiene 2 electrones y alcanza la configuración del gas noble helio. Esto, escrito de otra forma, representado de otra forma, será así. Cada pareja de electrones la representamos por una línea que representa el enlace que forma el carbono con el hidrógeno, ¿vale? Esa sería la forma de la molécula. Bueno, la forma no, porque no tiene esa forma geométrica, pero así es como se enlaza el carbono con los hidrógenos. Si quisiera escribir la fórmula empírica, la fórmula molecular sería CH4. Un átomo de carbono se une con 4 átomos de hidrógeno. En este caso, sí que estamos hablando de compuestos que son moleculares, al contrario de lo que ocurría en los compuestos iónicos. Sí existen moléculas de este compuesto. Una molécula de un compuesto que tiene un único átomo de carbono rodeado de 4 átomos de hidrógeno. Por cada átomo de carbono, 4 de hidrógeno. Y sí hay moléculas individuales compuestas por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Vamos a ver esto con otro ejemplo. Voy a borrar primero. Imaginad, por ejemplo, que tenemos los siguientes elementos: hidrógeno y oxígeno.
El hidrógeno, como acabamos de ver, tiene de configuración electrónica 1s1 y el oxígeno tiene de configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p4. Bien, al hidrógeno, para alcanzar la configuración de gas noble, necesitaría un electrón más para alcanzar la configuración del helio. El oxígeno, para alcanzar configuración de gas noble, ya que en su última capa tiene 2 y 4, 6 electrones, necesitaría 2 electrones más para alcanzar también configuración de gas noble con 8 electrones en su último nivel. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, vamos a hacer lo mismo que antes. Representamos cada elemento con su estructura de Lewis, es decir, el elemento rodeado de tantos electrones como tenga en su última capa. El hidrógeno tiene 1, el oxígeno tiene 6. 1, 2, 3, 4. Ponemos uno en cada una de las 4 caras y cuando ya no nos quedan más caras por poner, ponemos el segundo en las caras que corresponden. Con lo cual será un átomo de hidrógeno que tiene un único electrón, un átomo de oxígeno tiene 6 electrones. ¿Qué va a pasar cuando juntemos hidrógeno con oxígeno para formar un enlace covalente? Bueno, pues que el oxígeno, voy a dibujarlo de otra forma, voy a poner los que tienen los electrones sueltos arriba y abajo y los que son dobles a izquierda y derecha. Pues se va a rodear de átomos de hidrógeno, de manera que estos electrones que tiene sueltos, que tiene solos, los comparte con el hidrógeno que también tiene un electrón solo. De manera que si ahora vemos cuántos electrones tiene el oxígeno, tendrá los 6 que tenía al principio, más 2 que comparten dos que comparten estos átomos de hidrógeno con él. En total 8 electrones, configuración de gas noble. Y el hidrógeno, cada hidrógeno tendrá el electrón que tenía al principio, más otro electrón que comparte el oxígeno con él, con lo cual tiene 2 electrones y alcanza la configuración del helio. Y representado de otra forma, esto quedaría así. Ni más ni menos que la molécula de agua. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un enlace covalente? Lo primero de todo, el enlace covalente siempre entre dos elementos que son dos no metales. Y siempre compartiendo electrones, para intentar alcanzar la configuración de gas noble. Es cierto que hay algunas excepciones. Hay veces que algunos elementos se enlazan mediante un enlace covalente y alguno de ellos no llega a alcanzar configuración de gas noble, puede incluso pasarse de los 8 electrones en su última capa. Por ejemplo, es el caso del hexafluoruro de azufre. El hexafluoruro de azufre es un elemento que está formado por un átomo de azufre y 6 átomos de flúor. Si hacemos las configuraciones electrónicas, veremos lo siguiente. El azufre tiene de configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. El flúor tiene de configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p5. Como veis, al azufre le faltan 2 electrones para alcanzar la configuración de gas noble, para tener 8. En su último nivel tiene 6 electrones, con lo cual necesita 2 más para llegar a 8. El flúor tiene 7 electrones, con lo cual necesita un electrón más para llegar a 8. En teoría, ¿qué es lo que debería ocurrir? Pues que el azufre, que si lo representamos con su configuración, con su estructura de Lewis sería esto, un átomo de azufre rodeado de 6 electrones, se tendría que rodear de 2 átomos de flúor compartiendo este electrón, y así tanto cada átomo de flúor como el átomo de azufre que está en el centro cumplirían la regla del octeto. El flúor tendría sus 7 electrones más uno que comparte el azufre, este otro flúor exactamente igual, sus 7 electrones más otro que comparte el azufre, y este azufre tendría sus 6 electrones más los 2 que comparten los átomos de flúor.
Sin embargo, hay ocasiones en las que esta regla no se cumple y el azufre se rodea de más flúor, de más átomos de flúor. De manera que el azufre acaba teniendo más átomos, más electrones de los que en teoría le darían la configuración de gas noble, porque compartiría con este flúor, con este flúor, con este flúor y con este otro flúor. De manera que es verdad que los átomos de flúor, todos ellos cumplen la regla del octeto, sin embargo, el átomo central de azufre tendría sus 6 electrones más 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones más que comparten los átomos de flúor. Tendría 12 electrones, se pasa del octeto. No sería una configuración de gas noble, pero aún así, esta molécula es una molécula estable, más o menos estable. Y es una molécula que es frecuente encontrar y tiene algunos usos industriales interesantes. Sería una molécula de hexafluoruro de azufre, que tendría esta forma, si la desarrollamos. Serían 6 átomos de flúor y en el centro un átomo de azufre. Recordad que los átomos de flúor tienen 8 electrones. Recordad que cada rayita de las que ponemos en el diagrama de Lewis representa a 2 electrones. ¿Vale? Con lo cual, el flúor tendría 2 electrones, otros 2, 4, otros 2, 6 y estos 2 del enlace, 8. Así cada átomo de flúor, y el azufre tendría 2, 4, 6, 8, 10 y 12 electrones en su último nivel, formando una molécula un poco peculiar que no cumple la regla del octeto, pero que aún así tiene estabilidad. En los enlaces covalentes, igual que en los enlaces iónicos veíamos que siempre formaban estructuras cristalinas y no eran moléculas sino redes, en los enlaces covalentes nos podemos encontrar enlaces de diferentes tipos. Pueden ser moleculares, pero pueden ser también reticulares. En otro vídeo hablaremos de las diferentes propiedades que pueden tener en función del tipo de estructura que formen.